Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracias por haberle dado play a este video. Dios le bendiga grandemente. Con la ayuda del Señor estoy aquí hoy, este día. Le saluda Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel, para que juntos hoy leamos la bendita y gloriosa palabra de Dios. Estaré leyendo hoy junto a usted, si es que puede hacerlo, si no, escuche la palabra del Señor. Romanos capítulo 7. Dice la palabra del Señor, el libro de los Romanos. Alabado el nombre de Cristo en este día. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre, entre tanto que éste vive. Dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Aquí en este pasaje el Señor está hablando acerca del matrimonio, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Esa es la voluntad de Dios. Pero lamentablemente hoy en día es triste de verdad ver cómo los matrimonios, aún matrimonios cristianos, no les importa, ignoran la palabra del Señor y se divorcian, se separan, familias sufren, niños sufren. Está hablando, ¿verdad?, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mire qué bendición lo que dice este pasaje. Así también vosotros, hermanos míos. Es decir, que así como el matrimonio es hasta que la muerte los separe, que nosotros venimos a Cristo, hermanos, perseverar. Que el que persevere hasta el fin es que va a ser salvo. Así también vosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Antes éramos del enemigo, pero hoy somos del Señor, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ese es el fin, hermanos, que tenemos que dar frutos en la obra del Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos ganando almas, frutos discipulando, frutos, amén, dando ejemplo en la grey del Señor. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obras en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Eso era lo que llevaba las obras nuestras, muerte. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mira, aquí Pablo está ratificando, confirmando que la ley fue dada para revelar, dar a luz el pecado, para que nosotros veamos los pecadores que somos. El versículo 8 dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto es la ley, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué? Por la condición de pecador.
En ninguna manera, dice, en ninguna manera, sino que el pecado para nosotros, para mostrarse. Es decir, vamos a leer nuevamente, detenidamente. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, Adán y Eva en el huerto del Edén, hermanos, nos vendió con la desobediencia. Pablo está hablando que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero dice aquí el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No es verdad? Sentir remordimiento, hermano, cuando nosotros sabemos que hay cosas que no debemos de hacerlas y las hacemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, las personas a veces dicen, yo no quiero ser así. Yo quiero ser diferente. Pero no pueden porque hay una fuerza allí dentro, hermano, espiritual que les hace hacer lo malo, hacer el pecado. Y eso no lo pueden vencer si no viene a Cristo. Hasta que venimos y recibimos el poder de Dios, podemos vencer esas cosas nosotros. Dice el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, nosotros siempre vamos a querer hacer lo bueno. Y nos deleitamos en el Señor, pero hay una fuerza que quiere obligarnos. Amén, mi amigo, usted que está sin Cristo, usted que está descarriado y no tiene esa fuerza, ese poder. Por eso es que la persona obedece fácilmente a lo que el enemigo le pone enfrente. Pero teniendo a Cristo de nuestro lado, nosotros podemos rechazar todas estas cosas en el nombre de Cristo. Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Humanamente, de verdad, que nadie. Humanamente no, solo no puede. Pero por eso él aquí, hermano, da un grito. Aquí en el último versículo da como un grito de alabanza y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Cristo vino, hermano, para ayudarnos a vencer todas esas tentaciones, esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que quiere obligarnos a hacer el mal. El querer hacer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. La verdad dice la Biblia que el espíritu está dispuesto y la carne no. La carne va a pelear, se va a oponer a lo bueno, pero con la ayuda del Señor es posible. Bendito sea el Rey de la Gloria en esta hora. Bendito Dios, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya no, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero que el Señor nos revista de tu gracia y de tu amor para que nosotros podamos, amado hermano, aleluya, somos, como dice la palabra, más que vencedores en Cristo, Señor nuestro, en Cristo Jesús, Señor nuestro, por el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Bendito Dios. Usted y yo tenemos que comprender que vivimos en este cuerpo, en esta carne, que esta carne es tan mala, es mala, más que el diablo. Esta carne es terrible. Hay un pasaje en la Biblia que dice, cuídate de la que duerme contigo. Y algunos creen que es la mujer o es la esposa.
No, la carne es la que duerme con usted. La mente. El enemigo ataca la mente. Por eso, cuídate de la que duerme contigo allí. Esa casa, este cuerpo que Dios nos ha dado para nosotros morar ahí. Y ahí nos movemos, ahí salimos, trabajamos, comemos, ¿verdad? Y vamos al culto y todo en esa carne, ese edificio terrestre. Aleluya. Pero cuando viene el poder de Dios para poder vencer todas estas cosas. Amados hermanos, muchas gracias por ver este video, leer la palabra de Dios conmigo. Le doy las gracias, la honra y la alabanza al Señor. Y gracias a Dios por su vida. Que Dios le colme de bendición. Y adelante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya.